buenos días, bienvenidos a Gran Vía. Hoy en la tertulia política nos acompañan Alejandro Ramírez y Manuel Domínguez, representantes de los empresarios y de los sindicatos respectivamente. Después, la sección cultural con nuestro compañero César Martín. Pero antes de todo eso, vamos a hacer, como siempre, un repaso a las portadas. Empezamos por El País. El acuerdo resucita la división en las filas del PSOE. Varios líderes regionales se oponen a la supresión de las diputaciones. Ciudadanos intenta retener al votante de centro-derecha. Rivera solicita una reunión con Rajoy para reclamar su abstención. El presidente del Gobierno anuncia que el PP votará contra el pacto. Del País pasamos al Mundo. La aparición de Barberá solo convence a Rajoy en el PP. Pesos pesados del PP tildan de lamentable la comparecencia de la exalcaldesa, que pide sosiego y templanza a los que exigen en Génova que deje su escaño en el Senado. Otra información del Mundo es que anulan el uso obligatorio del catalán para los funcionarios. El Tribunal Superior de Justicia tumba la orden de la Generalitat de que los empleados públicos atendieran a los ciudadanos, en primer lugar, en catalán. Del Mundo pasamos ya al Faro de Ceuta. Detenido un joven por difusión y enaltecimiento del Daesh. La operación se llevó a cabo en Arcos Quebrado, practicándose registros en su casa y 2 locales. En Facebook, el marroquí de 20 años usaba varios perfiles con mensajes cada vez más radicalizados. Y el Gobierno disminuirá el apoyo al programa de colegios de los planes de empleo. Pasamos ya al Pueblo, que también destaca que es detenido en El Príncipe un joven por difundir propaganda del Daesh. Joven marroquí de 20 años, nacido en Tánger. Es investigado por la radicalidad de los contenidos que publicaba. Llegó incluso a mostrarse a sí mismo empuñando una pistola y estuvo residiendo algún tiempo en el centro de menores de La Esperanza. Otra noticia que saca El Pueblo en su portada es que el TRIP iniciará un proceso de formación lingüística para sus trabajadores. El diario digital Ceuta al Día. La ciudad prevé contar con 2 coches eléctricos y 2 puntos de recarga en la calle en pocos meses. Y los 3 presuntos captadores de menores para Daesh, detenidos el martes, a prisión incondicional. Por último, Ceuta Actualidad. La Guardia Civil detiene en El Príncipe a un joven marroquí de Tánger por difundir propaganda del Daesh en las redes sociales. Y el Defensor del Pueblo no cree irrazonable que Ceuta tenga un trato especial en materia migratoria. Pues hasta aquí el repaso a las portadas. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Pues empezamos ya esta parte de la tertulia. Primero, antes que nada, vamos a presentar a los invitados. Por parte del sector de los empresarios, Alejandro Ramírez, muy buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días. Y Manuel Domínguez, de los sindicatos, muy buenos días, Buenos Manuel. días. Pues tenemos que hablar, por supuesto, de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. En líneas generales, aunque después nos iremos deteniendo en algunos puntos claves, ¿qué te parece ese acuerdo, Alejandro? Bueno, parece, más que nada es una forma, creo, de que se han visto, de que pasaba el tiempo, de que el PSOE no estaba alcanzando esos acuerdos que pretendía, ¿no? 4 bandas con las partes de izquierda, y su única salida, el único camino que ha visto que un poco se le abría, creo que es un poco la postura que Ciudadanos le estaba también ofreciendo, ¿no? Y al final esto lo que ha quedado es un acuerdo entre los dos, un acuerdo en el que de forma general creo que hay una serie de guiños, ¿no? Tanto por el lado de ideas un poco de izquierda y ideas también de la parte de la derecha, al objeto de buscar o que Podemos se añada o que el PP se añada o que ambos se abstengan en la segunda votación y pueda salir elegido. Pero vamos, parece ser que claramente tanto Podemos abandonó las negociaciones como por el lado del PP ya han manifestado de que el próximo día, el 4 de marzo creo que es, van a votar que no. De hecho, ha habido un cruce de cartas entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Albert Rivera está actuando, digamos, como puente entre ambas formaciones y por el momento parece que el PP no está dispuesto a aceptar este acuerdo. Sí, además, lo último que leí es que ha contestado Rajoy a la carta, pero la cita no se la ha dado y dice se la dará posterior al 7 de marzo. Al 7 de marzo, es decir, sí, que no se va a ver con él antes de la posible investidura, ¿no? de Sánchez. Manolo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que esto es una poca vergüenza, digamos, al electorado general del país, ¿no? Es decir, se veía desde hace mucho tiempo que no iba a haber acuerdo
y creo que el jefe del Estado tenía que haber tomado carta en el asunto y haber dicho, bueno, pues vamos a hacer un nuevo proyecto, un nuevo proceso electoral, porque evidentemente si Pedro Sánchez ha sido el primero que en la campaña electoral no se ha cansado de repetir que Ciudadanos es la marca blanca del PP, ¿cómo es posible que ahora pacte con el PP y les presente a su propio afiliado ahora una posibilidad de afirmar o no afirmar este pacto, cuando realmente ni es vinculante ni aparece Ciudadanos en la propuesta que se le hace a sus propios afiliados? Yo creo que, como dijimos aquí ya hace tiempo, de cara a las próximas elecciones quieren salir, bueno, pues con más ventaja que los demás partidos, a efecto de decir, bueno, hemos querido construir un gobierno de estabilidad para el país, porque lo más importante es el país, y resulta que lo más importante no es el país, lo más importante es que él sea presidente del gobierno. Alejandro, sobre lo que estaba diciendo Manolo de esa consulta a las bases socialistas, está haciendo un poco de trampas, por decirlo de alguna manera, el Partido Socialista al no mencionar a Ciudadanos en esa pregunta que hacen los militantes. ¿O no del todo honesto? Sí. No, lo que está haciendo es un poco, es decir, al final ahí hace una consulta que va a ir a todos los que pertenecen al Partido Socialista. Sabemos que va a ser una consulta muy amplia, con lo cual habrá gente que sí está muy metido en la política, con lo cual tiene muchísimo conocimiento al detalle de ese documento, y después hay un colectivo que hay que ser claro, es un colectivo a lo mejor que tampoco está muy metido en el tema, ¿no? Con lo cual al final lo que tú le marcas a la hora de ir a votar, pues un poco le marcan las líneas, ¿no?, hacia dónde puede ir, y aquí en este caso al PSOE le interesa pues no salir a que ni las ideas, muchas de las reformas son ideas que Ciudadanos ha defendido y que incluso el PP también en su programa las llevaba a cabo, que han incluido en este acuerdo. Eso no le interesa en cierto modo que sus afiliados pues lo conozcan a la hora de que a la hora de votar pues tenga, en este caso Pedro Sánchez tenga el mayor número de apoyos, ¿no?, y pueda defender ante su Congreso, ¿no?, pueda defender un poco este pacto al que ha llegado con Ciudadanos. Antes que nada, Manolo, en estos momentos nos da la impresión de que el Partido Socialista y Podemos en ningún momento han llegado a concretar nada, no se han llegado a poner de acuerdo en absolutamente nada. Claro, es que, vamos a ver. Que nunca ha estado cerca el acuerdo entre ambas formaciones, mejor dicho. Claro, es que si PSOE presenta encima de la mesa un programa económico del IBEX 35, evidentemente está muy lejos de lo que necesita este país en este momento, porque ya no hablemos de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de nada. Es decir, la situación del país requiere unas medidas urgentes muy concretas, y todos sabemos cuáles son. La ayuda del dinero a la pequeña y mediana empresa, una ayuda social importante porque hay 8 millones de personas en exclusión, y garantizar una estructura industrial importante de cara al futuro a mediano y largo plazo para salir del desempleo, porque no hay que olvidar que tenemos a fecha de hoy, bueno, la fecha era el 3 de febrero de este año, estamos ya en 1.200.000 jóvenes que están fuera de España. Es decir, que eso serían una masa importante activa de población que estaría en el INEM, y no está porque está fuera de España. Entonces, realmente, saliéndonos de ese círculo de medidas inmediatas que hay que tomar, pues cualquier planteamiento económico que ponga encima de la mesa no se corresponde con la realidad que necesita el país en este momento. Alejandro, pues el programa tenía más sentido, en primer lugar, un pacto entre PSOE y Podemos que entre Ciudadanos. En principio parecía que podría haber sido lo más lógico. Sí, eso es lo que en un principio, como hablamos, es lo que parecía que podía llegarse a ese acuerdo, ¿no? Un poco el grupo de izquierdas pues intentar, bueno, lo lógico, ¿no?, que sea más sencillo y que no me acuerdo en esa parte que irte con el partido, con Ciudadanos, ¿no? Pero nosotros hemos hablado en otros programas, y creo que al principio lo decíamos, que lo normal, o parece ser, que de cara a unas nuevas elecciones, que es lo que todo el mundo ya preveía, ¿no?, al principio, los partidos que, yo creo que lo comenté, que creo que más iban a sufrir en esa votación iba a ser el PSOE y Ciudadanos, en contra de gente que querría que la más votada, que fuera el PP, pues tuviese mayor número de apoyos, en contra de Ciudadanos, y el otro extremo, con el subidón que pegó en las elecciones de Podemos, de gente que también del PSOE iría hacia ese partido. Yo creo que ambos se han visto en una situación en la que, viendo que no alcanzaba el PSOE un acuerdo con Podemos, han dicho: aquí quién pueden ser los más perjudicados con unas elecciones. Nosotros dos. Un acuerdo a la desesperada. Exactamente, vamos a pactar, firmamos un acuerdo rápido antes de la investidura, sabemos que nos van a decir que no, pero como decía Manuel, de cara a las próximas elecciones vamos a defender eso, que hemos sido los únicos que tenemos ahí un principio de querer llegar a un acuerdo y querer reformar el país. Cosa que tampoco se plasma en ese acuerdo, ¿no? Claro. La cuestión es ahora saber qué va a pasar a partir del 5 de marzo, Manuel. Hombre, las televisiones que están copadas prácticamente todas por el IBEX 35 van a seguir hablando de Venezuela, porque ya no habéis dado cuenta que ya de Grecia no se habla. De Grecia ya absolutamente, porque claro, nunca hemos tenido interés en Grecia hasta que hubo un momento en que Grecia abría todos los telediarios, todas las portadas de los periódicos. Ahora le toca el turno a Venezuela. Seguiremos con Venezuela hasta las próximas elecciones. Cuando en las próximas elecciones haya el resultado que haya, si Podemos no mantiene el nivel que ha tenido hasta ahora,
Si baja, pues ya nos olvidaremos también de Venezuela y estaremos en otra dinámica informativa hablando. Pero hay una cosa que está latente. Europa le ha dicho a Madrid, concretamente al gobierno, de que tiene que aplicar más reformas laborales. ¿Por qué? Porque hay un desfase de caja de 8.000 millones de euros. ¿Por qué hay un desfase de caja? Porque las comunidades autónomas siguen gastando sin control presupuestario y eso lo van a pagar los pequeños y medianos empresarios y lo va a pagar el ciudadano de a pie. Y de eso nadie quiere hablar. Yo reconozco, a mí me gusta mucho el lenguaje visual, la cara que tenía Albert Rivera después de verse con Mariano Rajoy y cuando este le puso realmente encima de la mesa el mapa del país. Pues vamos, saldría con un dogote puesto porque evidentemente la cara económica del país no es muy agradable. Estamos en el 1,09% del PIB, es decir, de cada 100 euros ya no debemos 100 euros, debemos 109. Es decir, ¿qué situación económica podemos plantear para salir de esta crisis? Porque menos servicios públicos, más presión fiscal, ¿cuál es la solución? Alejandro, ¿qué va a pasar el 5 de marzo? ¿Qué crees que puede pasar? Hombre, de primera es que no va a haber, que no va a salir, creo que no va a ser elegido Pedro Sánchez presidente, eso creo que va a estar claro, creo que ya han marcado su postura tanto el Partido Popular como Podemos. Y en la segunda votación ambos tampoco se van a abstener, es decir, van a votar en contra, con lo cual van a tener más no que sí, ¿no? Y yo creo que ya nos iremos, espero ya por fin, para ver si cambia un poco el sistema, unas elecciones que... ¿Tú crees que haya elecciones? ¿Crees que sería lo más beneficioso? A día de hoy, tal y como está la situación y como están marcando la situación los partidos, yo creo que sí, que habría que haber unas elecciones, pero el problema que ha habido ahora es que hemos perdido pues, prácticamente 4 o 5 meses, donde incluso ya en propia operativa, sobre todo en temas de ayudas con Europa, ya nos están llegando a nivel nacional muchos problemas, es decir, porque parece ser que a nivel normativo España tiene que ir marcando una serie de órganos por comunidades autónomas para la gestión de ayudas, de fondos para las empresas. Y Europa parece ser que por la inestabilidad política está retrasando mucho todos los trámites para conceder esos organismos intermedios para la gestión de ayudas y está perjudicando sobre todo a pequeñas y medianas empresas que son al final las máximas beneficiarias, ¿no?, de estos fondos. Es decir, por ponerte un ejemplo, estas ayudas que concede ahora Procesa, que ahora hemos tenido el primer periodo, creo que Ceuta ahora mismo es la única ciudad autónoma que la está gestionando. El resto de España están paralizadas, puesto que parece ser eso, de que no son capaces de nombrar esos organismos intermedios por las dudas que hay, de que si se va, qué es lo que va a pasar con el país, Europa retrasa todo y tal. Se espera que una vez que haya además solo que han informado allí, que una vez que haya elecciones o una vez que tengamos ya por fin un gobierno constituido, pues todo el proceso irá más rápido. Pero todo al final genera mucha incertidumbre y al final los principales perjudicados somos los ciudadanos. En el caso de empresas, los pequeños y medianos empresarios, porque las grandes empresas al fin y al cabo van a seguir operando en cualquier país en función a cómo esté la situación. Y creo que tiene que haber una solución lo antes posible. Yo creo que al final el ciudadano y la empresa lo que quiere es que haya un gobierno al final sea como sea, que empecemos ya todos a funcionar con normalidad, puesto que creo que España ha dado ejemplo muchas veces de adaptarse a cualquier sistema político, ¿no?, en estos últimos años. Pero claro, en el supuesto de que se convoquen nuevas elecciones, ¿tú crees que realmente el resultado de las elecciones variaría mucho? No, muchos cambios no va a haber. Yo creo, como dije, mi opinión, ¿no?, es de que el PP obtendrá bastantes votos más, en contra, en este caso creo, de Ciudadanos, al objeto de antes ser la más votada, pues al objeto de si la gente que defiende ideas de derecha, pues sale con mayoría, y Podemos creo que también va a coger bastante votos en detrimento del PSOE. Nos encontramos con una situación similar a la anterior, pero hombre, yo creo que tras unas segundas elecciones ya tiene que haber un mayor grado de responsabilidad. ¿Habrá aprendido la lección? Hombre, espero que sí, ¿no?, de responsabilidad, y si no habrá que hacer algo, es que si no, esto no, creo que es insostenible para el país. Manolo, ¿tú compartes la opinión de Alejandro de que sería lo más beneficioso teniendo en cuenta cómo estamos? Claro, es que el problema es que los que son referentes en los partidos no son los que mandan en los partidos. Entonces, ¿hasta qué punto es posible que Pedro Sánchez maniobre con plena libertad para pactar con quien le dé la gana? Pues probablemente no tenga libertad de pactar con quien le dé la gana. Y ese es el gran problema. Ellos han hecho esta propaganda, digamos, visual, en imágenes de cara a la galería, pensando que pueden ser los beneficiarios en las próximas elecciones de mayor número de votos y cambiar el equilibrio que hay ahora mismo de fuerza en el Parlamento. Pero, ¿y si resulta, como ha pasado siempre, que las encuestas no han sido lo que realmente han sido los resultados? ¿Qué sucede si nos volvemos a encontrar con el mismo panorama político que ahora? Claro, uno arriba o uno abajo. ¿Qué solución le damos a esto? Claro, habrá que poner encima de la mesa lo que realmente está sucediendo. Y es que el IBEX no permite que Pedro Sánchez haga una verdadera política de izquierda,
Porque realmente, ¿por qué? Porque mira, es como todo en la vida. El Partido Socialista, como todos los partidos, necesitan financiación a la hora de la campaña y recurren a los bancos. Y habrá que preguntarle qué le debe a los bancos y a partir de ahí ya podemos seguir sacando consecuencias una de otra. Entonces, a partir de ahí, pues esto puede ser una incógnita, peor que la italiana. Decía ya el coordinador de Podemos que estuvo en este programa, Julio Basurco, que en realidad todo lo que se quiere hacer es que intentar que Podemos no llegue al gobierno. Pues probablemente sea así, Yo creo que el principal problema de este país es que no se ha hecho una revisión histórica de todos los acontecimientos que hemos tenido. Mira, hemos hablado, por salirnos de lo que es la vía económica, mira, en el GAL la incógnita sigue estando, la X sigue estando en cualquier folio, de cualquier periodista. Filesa, ahora Gürtel, todos estos casos, al final, todas las comisiones de control que ha habido en los parlamentos, tanto central como autonómico, han llegado a la nada, al cajón. Entonces, el problema fundamental es ver que haya gente que llegue al poder, llámese Podemos, llámese como se llame, y que tire de la manta, y que definitivamente nos digan qué ha ocurrido, o qué ha ocurrido con este tema, o qué ha ocurrido con el otro tema. Y entonces nos podemos hasta escandalizar. Me remito a las palabras de Diego Torres el otro día en la vista oral en Palma de Mallorca. Si hacemos una traducción de eso, y según palabras textuales de él, dice que la corona, la herencia patrimonial la gestiona en Suiza para pagar el 1%, lo ha dicho él, no me lo estoy inventando yo. A partir de ahí, si hacemos una escala de valores en grandes empresas, grandes industriales, pues tú dices, bueno, esto puede ser de escándalo. Lo que sí está claro es que hay un fraude fiscal entre 100 y 140.000 millones de euros detectados por el Banco de España, y que para poner a día de hoy al país en funcionamiento hacen falta encima de la mesa 96.000 millones de euros. Claro, si no se quiere tocar el fraude fiscal de las grandes empresas, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues de los pequeños contribuyentes y de la pequeña y mediana empresa. Alejandro. Sí. Aumenta la presión fiscal al final del que paga, que es el ciudadano de clase media y el pequeño y mediano empresario. Y ha sido funcionando el país, creo, en los últimos 10 o 20 años, ¿no? Y Alejandro, sobre lo que le preguntaba a Manolo, ¿crees que hay cierto temor de que Podemos llegar al gobierno? Hombre, yo creo que sí, es decir, a nivel político sí, y yo también conozco ciertos colectivos que también tienen bastante miedo, sobre todo por las propuestas que hacían en un principio, es decir, sobre todo propuestas en las que toca el tema empresarial. Yo sí tengo bastante conocimiento de algunos empresarios donde si aplican realmente muchas de las cosas que proponen, al final le estás dando prácticamente las llaves de la empresa, ¿no? Pero vamos, al final yo creo que el problema, como decía antes también, contaba Manuel, es que lo que no puede ser es que dentro de cada uno de los líderes políticos, cuando sea Pedro Sánchez, sea Rajoy, sea, bueno, en este caso ellos dos, cuando salen a decir, como en este caso el PSOE, que decide Pedro Sánchez firmar este acuerdo, le salgan dentro de su propio partido un montón de gente con peso diciendo todo lo contrario a lo que él opina, ¿no? Y así yo creo que es prácticamente imposible. Igual está pasando la Rajoy con el tema que pasó con Esperanza Aguirre hace poco, ¿no? Igual. Es decir, yo creo que ellos mismos han perdido dentro de su propio partido ese liderazgo que creo que es fundamental. Es decir, si tú lo llevas al tema incluso empresarial, es decir, una gran compañía, cuando te refieres, por ejemplo, a Apple, ¿no? Que tenía Steve Jobs y demás, hombre, marcaba sus líneas de trabajo y aunque tú no estuvieras de acuerdo internamente, pero tú no te salías de esa línea, ¿no? Tenías que ir trabajando al final para conseguir el objetivo. Y eso ahora mismo creo que los dos grandes partidos con mayor número de votos, tanto en el PP como en el PSOE, no ocurre, y eso es lo que hace... Sobre eso, ¿se agarran a un clavo ardiendo los dos líderes de las principales formaciones? Sí, vamos, eso yo creo que es totalmente, ya queda evidente. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez le han dado internamente ese ultimátum, es decir, le han dicho, si tú eres capaz de conseguir gobernar, vas a gobiernar, pero si no, que sepas que de aquí, vamos, tu tiempo ya ha terminado, ¿no? Y Rajoy es que yo creo que no le queda otra, es decir, a raíz de todos los escándalos que están saliendo y todos estos escándalos que están saliendo de corrupción, a él al final creo que personalmente no le queda otra de seguir manteniendo un poco, defendiendo esa honorabilidad, ¿no? De que él no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Y no salir y no abandonar un poco el barco. Y creo que ambos se encuentran pillados por sus propias organizaciones y ahora mismo pues esa es la única salida que tienen ambos líderes. ¿Tú qué piensas sobre eso, Manolo? Sí, yo mira, la experiencia en estos 40 años me ha demostrado que todos los partidos que han llegado al poder, independientemente del programa económico o político que llevaran en las filas, siempre han buscado la convergencia del centro.
Es decir, tú podías tener propuestas o muy de izquierda o muy de derecha, pero cuando llegabas al gobierno te centrabas, buscabas la moderación, porque te das cuenta de que eres el gobierno de todos los españoles y que hay sectores que, bueno, que si tocas aquí, perjudicas aquí, buscando siempre el equilibrio. Y por muchas propuestas que pudiera haber, tanto de ultraizquierda como de ultraderecha, al final el que pisa la alfombra roja termina moderándose, porque evidentemente después tiene una serie de interlocutores sociales con los que tienes que tratar. No es lo mismo estar en el gobierno que la oposición. Efectivamente, porque si yo sacara aquí las actas del Congreso de Suresnes del PSOE en el sur de Francia, cuando Felipe González accede a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, pues nos podemos quedar asustados. Pero asustados. O sea, algún día las voy a traer y las voy a poner y las vamos a leer 4 o 5 y ese socialismo y ese Felipe González no tiene nada que ver con el Felipe González que llega en el año a las elecciones a presidente del gobierno. Pero redundando en el asunto, cuando se ponen cuestiones encima de la mesa, porque es un engaño a los españoles decir que los partidos que no quieren la unidad de España son los que no quieren firmar el acuerdo, pero si me acaban de mandar una foto del parque de bomberos de Barcelona, donde los camiones de bomberos de Barcelona, en vez de tener la matrícula E de España, pone CAT. ¿De qué nos están hablando? O sea, ¿cómo pueden decirnos que los partidos que no quieren firmar un acuerdo son porque quieren desintegrar el país, porque van en contra de la unidad de España, cuando ellos que están gobernando permiten que el parque de bomberos de Barcelona tenga en las matrículas de los bomberos la palabra CAT? Es decir, como dije el otro día aquí, la desconexión se produjo hace muchos años ya. Entonces, ¿por qué nos quieren engañar con el rollo? Porque es un rollo patatero decirnos que la independencia de Cataluña, pero si llevan siendo independientes hace 40 años. Esa es la realidad. Mientras tanto, sobre eso, en ese acuerdo realmente no se plantea ninguna solución al problema catalán, únicamente se define la unidad de España. Sí, solamente se marca eso, la unidad de España, pero no se pone realmente qué es lo que se quiere hacer, claro, ¿no? Qué es lo que se quiere llevar a cabo. Y creo que es una de las principales críticas que le está haciendo también en este caso el Partido Popular, en este caso a Ciudadanos, ¿no? A la hora de decir ese no, ¿no? A abstenerse, ¿no? En este acuerdo, de que no es claro a la hora de plantear la cuestión de Cataluña. Alejandro, perdón, más temas sobre ese acuerdo. Quizás de lo más llamativo es que tanto que había dicho el Partido Socialista que iba a derogar la reforma laboral y no aparece esa derogación en el documento. Empiezo contigo. Sí, es decir, Ciudadanos también ha sido en su programa muy crítico en ese aspecto, ¿no? En el que uno de los principales problemas, ¿no? de que todo el tema del paro, ¿no? Y de que tengamos tanta tasa de desempleo y que no haya una movilidad, sobre todo laboral, era la reforma laboral, que había que hacer una serie de ajustes, incluso ajustes más fuertes de los que había aplicado el Partido Popular. Yo recuerdo a Albert Rivera comentar que el tema del contrato único, un solo tipo de contrato, en este acuerdo parece ser que hablan de 3 tipos de contratos. Por lo menos se aparca, la propuesta de contrato único se aparca, en su lugar surgen 3 contratos, el de prácticas uno indefinido y otro estable y progresivo. Sí, en cuanto al de sí, ahí en el de prácticas sé que, vamos, estos últimos años se está teniendo bastante salida, el de formación-aprendizaje se está usando bastante. Y después lo que hacen es marcar, creo, los 2 contratos que son los que más se usan en la actualidad, que es el temporal y el indefinido. Vamos, más o menos sí parece ser que reducen la tipología de contratos en este acuerdo, porque actualmente sí es cierto que existe una variedad brutal de contratos. Es decir, eso sí sería bueno. Yo pienso que sí. Sí, nosotros hemos defendido también la idea de que el empresario necesita sobre todo facilidad y darle las cosas más sencillas, sobre todo a la hora de contratación. Después podemos discutir la parte de indemnizaciones, el tipo del despido y tal, pero a la hora de hacer el procedimiento de contratación es más cómodo, más que nada porque se quita problema a la hora de interpretaciones frente a la inspección de trabajo, puesto que después todo hay que interpretarlo, cuando no están las cosas muy bien reguladas, se genera ese género de duda que es lo peor para el empresario, esa inseguridad jurídica, ¿no? A la hora de hacer cualquier tipo de gestión. Con lo cual creo que al final finalmente este acuerdo no creo que tenga mucho recorrido, realmente es una cosa al final que en el tema de la reforma laboral es un poco mantener lo que está, pero hacemos un guiño de que hemos reducido los tipos de contratos, pero tampoco hay unas medidas que sean muy profundas, ¿no? De cambio. Pero ¿entiendes que al final no se derogue? Tanto que se había insistido en ello. Yo creo que no, lo que harán lo que pretenden hacer es pequeñas modificaciones sobre lo que ya hay, porque sí es cierto que se hicieron ciertos ajustes en la reforma laboral que a nivel empresarial pues han sido bastante importantes. Es decir, a nosotros contactos, ¿no? Que tenemos sobre todo a nivel nacional con otras confederaciones y sobre todo con COE,
allí en las últimas comisiones laborales la recomendación es que, oye, hacer muy bien la planificación en cuanto a personal de contratación de aquí a los siguientes años, por el miedo y la incertidumbre que hay a ver qué va a pasar, puesto que claro, si tú tienes que hacer algún ajuste por temas económicos, no es lo mismo hacerla ahora con unas condiciones, la reforma laboral, a que te lo cambien radicalmente dentro de unos meses, ¿no? Y en ese tema se está haciendo muchísimo hincapié y puede ser que veamos en los próximos tiempos, ¿no?, algunas grandes compañías haciendo un ajuste de personal muy, muy importante, y realmente están hechos por esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar en tema laboral. Manolo, ¿entiendes que al final no se derogue? Claro, sí, es que, vamos a ver, es que llevamos tantos años sin querer ponerle el cascabel al gato. Es decir, mira, el primer punto es bajar la presión fiscal sobre el pequeño y mediano empresario, que es el que genera realmente el empleo. Y a partir de ahí, otro segundo punto sería la formación. La formación no la pueden llevar los sindicatos, la formación la tienen que llevar las empresas, con un control muy exhaustivo por parte de la administración de que realmente se está formando al individuo con el dinero que se le da a las medianas y pequeñas empresas. Y en tercer lugar, el fraude fiscal que suponen los tipos de contratos. Es decir, si podemos hablar de miles de tipos de contratos, pero en Europa lo tienen reducido hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Mira, lo más normal ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el tema de la hostelería, es que un tío le hagan un contrato de 2 horas y ese tío trabaje 12 horas. Eso, de los Pirineos hacia arriba, eso no existe. Entonces, abarcando, porque al final no es una medida, es un grupo de medidas globales y todas muy conectadas unas con otras. Si no hay fraude fiscal, si la formación se lleva como tiene que hacerse, es decir, el dinero para los pequeños y medianos empresarios, para aplicarlo directamente a la formación del individuo y no suponga coste para la empresa, y una verdadera regulación jurídica sobre evidentemente, sobre los gastos de la contribución de la pequeña y mediana empresa a la tesorería de la Seguridad Social. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Pero donde está verdaderamente el tomate de toda esta cuestión está en las grandes empresas del IBE. No puede ser que este señor pague religiosamente a 31 de diciembre todos los impuestos y haya empresas del IBE, que es donde está el 85% de la deuda de la Seguridad Social, pasen 2 años y nadie le pregunte absolutamente nada. Un ejemplo que todo el mundo conoce. ¿Le ha metido mano la Hacienda a los clubes de fútbol? ¿Cuánto debe un club de fútbol de primera división a la Seguridad Social? No a sus propios trabajadores, a la Seguridad Social. ¿Por qué no se les mete mano? Porque claro, como es un bien social, entre comillas, porque los domingos entretiene a mucha gente y no está leyendo el periódico, buscando por internet otras cuestiones, pues bueno, y eso sigue sin tocarse. Y como eso, muchísimas cuestiones que harían que hubiera un verdadero equilibrio presupuestario. No puede ser que los grandes clubes deban 3 años de seguridad social cantidades estratosféricas, cuando le están exigiendo a un pequeño empresario que si a los 3 meses no paga los módulos, resulta que viene a Hacienda y te cierra el negocio. ¿Y sobre la subida del salario mínimo interprofesional en un 1%? Hombre, esa es cierto que es necesario y creemos también que una medida para aumento sobre todo del consumo y reactivar el consumo es que aumenten los salarios. Nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo que la opción que creemos que es más beneficiosa, tanto para el empresario como para el trabajador, para el tema de aumentar los salarios, no es una subida radical, ¿no?, y establecida, pues decir, subimos un 3, un 4, un 5% de salario mínimo personal, sino que debería ajustarse a los impuestos. Es decir, si tú reduces el IRPF en una serie de puntos, ahí gana tanto el empresario que paga menos al final a la Hacienda, como el trabajador. Bueno, el empresario no, el empresario que paga al trabajador esa parte de Hacienda, y el trabajador adquiere mayor cantidad líquida, ¿no?, al mes. Creemos que esa es la que realmente, en una medida que está más que demostrado, que es la que puede reactivar ese consumo. Por si no estamos en las mismas, si tú al final, con la subida salarial, lo que estás haciendo es meterle una presión extra, en este caso a la pequeña y mediana empresa, es una presión más, es decir, el pagar al final una subida que a lo mejor la empresa no es capaz de llevarla a cabo. Puesto que para eso también están muchas veces los propios convenios colectivos, donde se aplican una serie de subidas pactadas en función al sector. Aquí en Ceuta nosotros negociamos convenios sectoriales de diferentes sectores, y cada sector es distinto, es decir, no hay una subida similar para todos los sectores. Hay sectores en los que realmente, por motivo de la crisis, ha habido una bajada muy importante, ejemplo de construcción o el convenio del metal, que es muy anexo también a la construcción, y en cambio otros que poco a poco se han ido recuperando, se están recuperando, como el caso del comercio, donde se han pactado subidas salariales totalmente distintas. Es decir, al final llegando a un acuerdo entre los que conocen la realidad, son trabajadores y empresarios. Y creo que eso realmente somos los que deben regular, al fin y al cabo, todo el tema laboral.
¿Y tú qué piensas sobre eso? Hay una discusión histórica, sobre si ejercer una presión fiscal sobre la plusvalía o bien sobre los salarios. Y yo creo que es un equilibrio de las dos. O sea, como dice Alejandro. Claro, hay un equilibrio de las dos. Es decir, mira, por poner un ejemplo, yo que conozco muy bien Andalucía y el sector agrario. No es posible que un kilo de limones, que lo ponen además las grandes distribuidoras del precio, porque no lo pone el que lo fabrica, es decir, el productor del limón, por poner un ejemplo, no pone el precio del limón, lo pone quien lo distribuye. Se está pagando el kilo de limón a 10 céntimos y tú te lo encuentras después en el mercado a 3 euros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Una presión sobre el que produce el limón, que es quien paga realmente todos los costes, o sobre el intermediario o sobre el vendedor final? Pues la solución está muy clara, sobre el intermediario que realmente infla el producto. Evidentemente infla el producto para que en el mercado esté a 3 euros, porque el vendedor final no lo compra a 10 céntimos, lo compra al precio del distribuidor. Ahí está el problema, en las grandes cadenas, porque es que el espectro que tenemos es erróneo. Pensamos que es productor, vendedor final. No. El invento de Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabarcelona, ahí es donde está la madre del cordero. Bueno, hemos visto casos de escándalo de dinero que se evade a través de las grandes cadenas de distribución, porque evidentemente ahí es donde está la madre del cordero. Es decir, si no queremos que haya un control de precios por aquello de la libertad económica, tenemos que ejercer un control sobre quien hace el efecto de la distribución. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando al que produce y estamos perjudicando al vendedor, que es al final el que crea también empleo. Pero con respecto a esa subida del salario mínimo interprofesional... Yo lo tengo claro. Una bajada de los impuestos directos sobre lo que pagan los empresarios y, evidentemente, poner el nivel del salario mínimo profesional a nivel europeo, porque es la única manera que se cumple el ciclo económico. Si tienes más dinero en el bolsillo, consumes más, y si consumes más, tú vendes más, y si vendes más, contratas a más gente. Eso es así. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo para cerrar esta parte de la tertulia, pero sí que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntaros sobre la otra noticia de este día, aunque casi todo está centrado en ese acuerdo PSOE-Ciudadanos, como ha sido la rueda de prensa ofrecida por Rita Barberá. Hombre, a mí me pareció, lamentable, la verdad, ¿eh? Decíamos antes de empezar este programa que para mí el titular era que ni ha dimitido ni se lo ha pensado. Sí, es que es lamentable. Es decir, después de todo lo que está saliendo, sobre todo en Valencia, y esta mujer que ha estado allí en el poder, pues los últimos 24 años al poder, que eso sí que es una barbaridad, que una persona esté gobernando. Eso creo que también es una cosa que se debe corregir, es decir, no puede estar un tío gobernando 24 años una comunidad, ¿no? Y que además esa rueda de prensa, como incluso dando lástima, ¿no? Diciendo que ella tampoco tiene tanto dinero, que tiene una cuenta de ahorro pequeñita y una casa de alquiler, es decir, todo lo que está saliendo. Yo creo que en el tema político y en el fraude, yo creo que Hacienda debería haber entrado mucho antes, porque yo pienso que no es muy complicado. Es decir, al fin y al cabo, una persona que ejerce, en este caso, ¿no?, político, tiene una exclusividad y tiene un sueldo que está marcado en una ley, ¿no?, por así decirse. Si esa persona tiene unos ingresos anuales, ponte que bastante bueno, que llegue a 150.000 al año o 180.000, 200.000 euros al año, pongamos un sueldo bastante muy elevado, no es posible que después tenga una serie de propiedades, o su marido o su familiar directo, con tal de que ella no lo haga, de 6, 7, 8 millones de euros. Es decir, algo no cuadra, exactamente. Por eso creo que incluso Hacienda ha tardado tiempo en meter mano a nivel, el control a nivel político, porque lo tienen muy controlado realmente ese salario. Y eso es lo que creo que es lo que a esta mujer realmente le ha pasado y le va a pasar. Lo que pasa que parece ser, por sus declaraciones, que ahí tiene ya bastante información guardada y es una especie como de presión también a gente, supongo que importante, de su propio partido. Está muy tranquila Rita Barberá, Manolo. Sí, incluso hizo una relación llegó hasta Felipe González en la rueda de prensa, dijo incluso el dios Felipe González, palabras textuales, dijo el dios Felipe González con el tema de los GAL, habló del tema de los GAL, o sea, yo más y tú más y yo menos y tú más. Mira, hay una buena práctica parlamentaria en el Reino Unido, que es que los políticos, antes de entrar en política, entre comillas, tienen que presentar una declaración de la renta. Esa es la madre del cordero. Para que después comparemos cuánto... Claro, porque claro, de esa manera, primero, quien gestiona tú, porque claro, la palabra contribuyente en el mundo anglosajón es muy importante, contribuyente, porque es el que paga. Entonces, ellos tienen claro una cosa, el que viene a gestionar fondos públicos tiene que haber demostrado en la empresa privada que ha sabido gestionar algo.
y la declaración de la renta canta por sí sola. Es decir, un tío que hace una declaración de la renta de 200 millones de euros, este no puede ser tonto. Ese no puede ser tonto y por tanto me da a mí garantía, sea laborista o sea conservador, de que seguro que mis fondos, los míos, los de los contribuyentes, los va a gestionar con seguro con algo más de garantía que un tío que ha estado en un aparato de un partido político que no ha pegado palo al agua en su vida y ahora lo ponen de presidente de la Diputación de lo que sea. Pues evidentemente hay una gran diferencia entre cómo ve la óptica política a un país y la ve la óptica política a otro. Es que hay gente que está dedicada a la política hace 40 años y no ha hecho otra cosa en la vida. Entonces, ¿cómo te vas a reunir con empresarios que saben el día a día? ¿Cómo te vas a reunir con trabajadores que saben el día a día? No sabe de nada, sabe del aparato político y eso sí, y de cómo mantenerse en ese sillón durante 40 años porque no sabe hacer otra cosa. Y de cuánto cuesta un café, ¿no? Se molestó Rita, hablando de Rita Barberá, se molestó cuando alguien del Partido Popular, que el portavoz, le dijo que hay vida después de la política. Claro, se le sentó como un tiro porque ella dirá, ¿a qué me voy a dedicar yo después de esto? Bueno, sobre Rita y sobre todas estas cosas seguiremos hablando en los próximos días, seguro. Pero antes de nada vamos a hacer una pequeña pausa porque a la vuelta hablaremos de todos los asuntos locales. Hasta ahora. Pues empezamos ya los temas locales. El primero de ellos es anuncio de Trace de convocar una huelga indefinida. El comité de empresa lo ha convocado para el 18 de marzo. Alejandro, ¿qué te parece? Nuevo conflicto de Trace y ya van dos en lo que va de año. Sí, yo creo que el tema no empezó bien, incluso desde el momento en el que se hizo la adjudicación. Es decir, ya se veía de que iba a haber complicaciones, puesto que si un servicio que estaba dando la ciudad con una empresa anteriormente tan importante como es la limpieza pública, ¿no?, sacado una licitación a un precio, Trace cogió el concurso y con una bajada muy importante respecto a lo que pagaba anteriormente la ciudad. Claro, eso tiene que verse reflejado de alguna forma, puesto que después también tiene que mantener la plantilla, porque subroga a todos los trabajadores y tiene que cumplir una serie de condiciones que hacen que el coste aumente mucho. La huelga indefinida, hombre, creo que lo ideal, ¿no?, creo que para todos, incluso para el propio ciudadano, que es el que se ve sobre todo afectado, es que se consiga llegar a un acuerdo entre ambas partes y que se consigue desconvocar esta huelga, claro, ¿no? Sobre todo porque sería en Semana Santa, en el inicio prácticamente de la Semana Santa. Además en una fecha en la que la ciudad, pues bueno, está echada a la calle, hay mucho movimiento y realmente eso puede generar un gran perjuicio, ¿no?, a la ciudad, ¿sí? Manolo. Es la historia de este país. Siempre desde que el primer ayuntamiento dio la cesión del servicio de limpieza a una empresa privada, comenzó el conflicto colectivo con los trabajadores. Yo siempre he pensado que lo más razonable siempre es, y yo sé que me van a criticar por lo que voy a decir, antes que otras empresas municipales que no gestionan algo importante de la ciudad o de ese nivel como es la limpieza de la ciudad, la empresa tiene que ser municipal porque además es más barata para los contribuyentes. Es muchísimo más barata que darle la gestión a una empresa privada, porque va en perjuicio de los salarios de los trabajadores y de los medios técnicos y mecánicos que estos utilizan a la hora de hacer su trabajo. Eso está clarísimo. Y hay que ver la historia de este país, que donde ha habido más conflictos siempre ha sido en los ayuntamientos con las empresas cesionarias del servicio de limpieza. Como dice Alejandro, desde el principio se vio que la cosa no iba bien con Claro, si es que sería muchísimo más barato, porque al final es cuestión de costes. Si al final el dinero lo pagamos todos los contribuyentes, pues ¿qué es más barato? Siempre ha sido más barato, siempre, que el servicio sea municipalizado. Siempre. Porque es la única manera de que el servicio sea más barato, y si es más barato siendo municipalizado, yo me apunto. Y no estoy diciendo que con eso engordemos la estructura pública de la ciudad, no, pero hay ciertas cosas que debería ser. Evidentemente, es como si dejamos los juzgados en manos de lo privado, si dejamos la policía o la Guardia Civil en manos de la empresa privada o la sanidad en manos de lo privado. Hay ciertas cosas de los servicios públicos que no puede llevar la empresa privada, por muy buena empresa privada que presente un pliego de condiciones. Alejandro, ¿qué piensas sobre lo que dice Manolo? Sí, bueno, podría ser una solución, pero si ahora mismo lo que se plantea, ¿no?, y lo que decide el gobierno es que salga de forma privada unos contratos, los cuales son durante un periodo muy largo, de bastante cantidad económica, yo creo que tú no puedes hacerle a la empresa es que intente hacer
el mismo servicio que hacía el anterior, pongamos con 20 o 25 millones, con 15. Es decir, al final el que el precio a lo que la ciudad quiera sacar, en este caso el concurso, o a lo que se comprometiera con esta nueva empresa que finalmente esta empresa iba a recibir, ¿no?, dentro del servicio en todos estos años, no se está cumpliendo por parte de la ciudad. Si tú a esa empresa no le estás pagando esas cantidades, al final, claro, el servicio tiene que venirse de alguna forma rebajado. Y recordar que hay que acordar que, claro, esta además tiene el componente de que la partida más importante es la de personal, puesto que la limpieza pública al final maneja una plantilla de bastantes personas y, como decía, que están subrogadas porque está recogido dentro del convenio colectivo, con lo cual no es tan fácil, por así decirse, si es necesario porque la ciudad da menos importe económico, hacer una reducción de plantilla, es decir, no es tan sencillo. Con lo cual es que si el gobierno en este caso plantea que se haga de forma privada y quiere que el servicio sea pues de calidad y que sea bien, tiene que sacarlo a un precio razonable en el que esa empresa no tenga dificultades para dar el servicio. Y es lo que creo que actualmente y durante estos tiempos no ha ido ocurriendo. Manolo, más asuntos que sé que igual también te molestan un poco, como es de las navieras. Ahora, la última información es que Juan Vivas, el presidente, ha pedido un frente común de todos los partidos de la oposición para tratar por fin de conseguir la rebaja del precio del billete. Eso es un asunto que íbamos hablando en los plenos, llevarán hablando 40 años en los plenos. Yo creo que es legendario, hay para escribir un tomo. El principio es básico, es decir, yo considero que en el capítulo de prioridades de una ciudad como Ceuta, que son las comunicaciones, la primera empresa municipal que tenía que haber ido, pero de una forma rigurosa, no para colocar a los amigos de uno y de otro y un intercambio de cromos. La primera empresa municipal que tenía que haber habido en esta ciudad, si Madrid no le ha dado solución, es una naviera municipal. Porque a partir de las comunicaciones, ¿cómo empieza el desarrollo de una ciudad? Por las mercancías y por los pasajeros. Entonces, a partir de ahí, cualquier invento de TVO que salga encima de la mesa es un absurdo, porque la compañía que ha recibido la línea pública ya ha recibido el dinero. Y si es esa la que ha recibido el dinero, no produce una rebaja del coste del precio del billete, difícilmente las demás se van a añadir a esta historia, porque lo que piensan es que ¿cómo es posible que en Semana Santa, que tenemos el gran negocio, vamos a bajar el billete del precio? Imposible, ¿eh? Alejandro, por el momento parece que en Semana Santa no se va a conseguir esa rebaja del precio. Sí, parece. Se había hablado de que sí, pero. Parece ser que habían varias propuestas. Nosotros hemos estado en colaboración al objeto de poder facilitar información en cuanto a las gestiones con las empresas también, al objeto de las diferentes medidas, ¿no?, que iban a aplicar en Semana Santa. Parece ser que hubo una confusión, ¿no?, en cuanto a cuál de las dos se iba a llevar a cabo, ya sea para el billete para los ausentes, ¿no?, estas personas familiares de residentes que ahora en Semana Santa pues quisieran venir a Ceuta porque le costará el billete mucho más barato. Eso teníamos pensado y creíamos que parece ser que se iba a aplicar como una prueba ahora en Semana Santa durante, creo que eran 10 días aproximadamente. Y la otra medida era lo del cheque turista, que ese lo que pretende es que son gente, todo el billete que sea de no residentes, es decir, gente que proceda de la península o que no son residentes en Ceuta, en vez de tener una bonificación, lo que tiene es una especie de cheque por un valor, creo que aproximadamente de 20 o 25 euros, el cual cuando viene a la ciudad pues puede canjearlo en cualquier establecimiento. Y ya se buscaría la fórmula de intermediación para que después esa empresa pues recibiese de parte de la ciudad, parte por la ciudad, parte por la comunidad naviera, pues esa cantidad económica que ha reducido en el precio pues de esa compra, ¿no?, que ha hecho la persona. Eso parece ser que nosotros la información que teníamos que se iba a dejar para antes del verano, aunque recordemos que fue una propuesta de las elecciones justo antes de las elecciones del año pasado, es decir, que no es una cosa ahora nueva. Llevamos ya un año prácticamente hablando de que iba dentro de ese plan de competitividad que también estaba la rebaja del IPSI, que tampoco se ha llevado a cabo. Y bueno, y esta del ausente, pues sí, ahora últimas noticias parece ser de que ha hecho el presidente, de que no está el precio establecido, que aún no se va a poner en marcha y demás, y se va a seguir dijo que era atrasando. una realidad, las últimas palabras sobre eso, dijo que era, que era un deseo, pero no una realidad. Claro, yo en ese aspecto, yo soy de opinión de que en el tema de las navieras, si no se pueden hacer lo mismo porque es muy complicado, o no hay voluntad, a lo mejor política, de buscar una solución al tema del precio, o al tema, como decía, ¿no?, de lo que la bonificación, o el importe, ¿no?, la subvención que da el Estado vaya directamente a las navieras y pueda ir de otro mecanismo para bajar el precio. Si eso no es posible, yo creía que estas dos medidas, no sé si funcionarán o no, pero por lo menos hay que tomar decisiones, que para eso está el gobierno. Es decir, si decide y creen que lo del cheque turista puede servir para atraer al turista, que no lo sabemos, o si lo del ausente puede facilitar mucho a las personas de aquí, que familiares que quieran venir en Semana Santa o en épocas concretas, se les faciliten el precio y puedan venir con familiares y poder visitar la ciudad, funcionan.
bueno, pues habrá que probarlo. Lo que no podemos hacer no... Vivas también dijo en esa reunión, que en la reunión que tuvo con Balearia, que Balearia no estaba dispuesta a rebajar en su totalidad todo el precio de los billetes, pero sí que se había mostrado más receptiva a la hora de rebajarlo en momentos concretos del día o en fines de semana, por ejemplo. Bueno, también habrá que escuchar o ver el planteamiento, ¿no?, que hace la naviera, pues esa parte es la que creo que todos desconocemos y llevan ya muchos años funcionando, pero realmente creo que nadie conoce o conoce, ¿no?, exactamente cuáles son los costes y cuál es el beneficio cuantificado que en este caso Balearia o cualquiera de las navieras tienen con los billetes de los residentes, y creo que ahí el gobierno, dado el problema que hay, lo que tiene que conocer de primera mano, y si ve que hay un enriquecimiento muy importante, tomar cartas en el asunto. Puesto que nosotros lo que sí hemos planteado muchas veces, que si realmente se demuestra de esa forma, ¿no?, mirando los costes, de que hay un beneficio brutal en el billete de residente en función a los costes que tiene la naviera, ya no sé la ciudad, pero sí tiene que instar al Estado de que intervenga de alguna forma ese precio del barco, de alguna manera, puesto que hay que recordar que ahí se juega con una demanda cautiva, que es la de los residentes en Ceuta, nosotros que tenemos la necesidad en la mayoría de las situaciones de tener que utilizar ese medio de comunicación para trasladarnos a nuestro país, ¿no?, a la península. Y eso creo que tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de negociar cualquier tipo de condiciones con las navieras, puesto que lo principal lo que ellos se agarran, puesto que es un dinero que se aseguran prácticamente en el año, y tal y como funciona una empresa y sobre todo estas grandes compañías, yo te puedo prácticamente asegurar que si tú tiras de aquí en los últimos 5 o 6 años, los ingresos que obtienen por residente más o menos se mantienen. Es decir, al final la forma de hacer viajes, yo creo que si nosotros mismos nos miramos en el año cuántas veces hemos cruzado la península en los últimos 10 años, más o menos no creo que haya mucha diferencia de viajes a la península por persona, con lo cual eso lo tienen muy controlado al final ese dato. Manolo, ¿debería intervenir el Estado en este caso? Es que ha mirado para otro sitio desde hace 40 años, esa es la única realidad, porque no es normal que, por ejemplo, este verano yo saque un billete de Barcelona a Palma con 2 personas, un bebé y un coche, y cuando voy a pagarme el coche es gratis en la compañía Acciona. Es decir, está incentivando que yo desde Barcelona vaya a visitar Palma y me vuelva en mi coche cuando el coche es gratuito. Es decir, es posible, ¿no? O sea, que sí es posible, ¿no? Claro. Pues, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? Que además la distancia de Barcelona a Palma no son los 13 kilómetros que hay de aquí a Algeciras. Es decir, el coste seguro por kilómetro o por milla en el mar es más caro que la distancia que hay de aquí a Algeciras. El tema lo tiene que retomar la ciudad desde la perspectiva de una empresa municipal del transporte marítimo, porque si no siempre vamos a estar en la misma disquisición de que cuando viene una empresa que pone precios más baratos es absorbida por la que es grande, el pez grande se come al pez pequeño y resulta que los precios son siempre los mismos. Y el que paga el pato y al final que acaba pagando. Claro, y ese es el peaje que hay por estar aquí, ese es el peaje que tenemos que pagar. Yo siempre lo he explicado muy fácil. Cuando vas de Almería a Granada te encuentras un cartelón que pone 400.000 millones de euros en autovías del Estado, pero cuando tú sales de Almería a Granada no te planteas que te va a costar dinero ir a Granada, tú echas gasolina a tu coche y te vas para Granada, cuando esa autovía la hemos pagado todo. Pues que nos den el dinero de la autovía, que nosotros sabremos administrarlo, y nuestra autovía será un par de barcos o 3, uno para mercancías que tiene que ir por otro lado y otro para vehículos para agilizar la salida y entrada a los puertos. Si no hay esa solución, esto va a ser siempre un tema de discusión, de pros, de contras, y al final es parche sobre parche, y al final ¿quién paga el pato? Paga la economía de la ciudad y los ciudadanos, porque, oye, Ceuta es un destino muy interesante para un par de días de una persona que esté en la Costa del Sol, venir un par de días y visitar Ceuta, porque Ceuta es muy agradable la visita en verano. ¿Pero por qué no pueden venir? Porque les cuesta a 4 personas y un vehículo 478 euros, que es lo mismo que irte a Palma de Mallorca, al Arenal, aunque te den sopa de ajo, 7 días, con avión incluido y transporte al hotel. Entonces, tú por 500 euros no puedes venir aquí a pasar un fin de semana. Eso es una barbaridad. Y al final siempre estamos en las mismas. Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias por haberme acompañado, también Alejandro. Nos vemos el viernes próximo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros César Martín, que viene a hablarnos de cultura. Hasta ahora.
Pues estamos de vuelta ya con nuestro compañero César Martín, que viene a hablarnos como todos los viernes de cultura. César, muy buenos días. Muy buenos días, Paulina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has echado la semana? ¿Bien? Bien, bien, sin parar. ¿Y tú qué? ¿Hay energías hoy para Hoy terminar? muchísima, es viernes, ¿cómo no va a haber energía? Y además, sabiendo que vienes tú, me animo. Evidentemente, ¿te animas o te asustas? Una de dos, no lo tengo claro. Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, vamos a empezar hablando, como siempre, de cine, ¿verdad? De cartelera. Vamos a hablar de cine, porque se estrenaron dos películas interesantes este fin de semana. Bueno, interesante segundo, dices tú. Yo creo que ninguna de las dos vale demasiado. Vamos a ver, pero... yo evidentemente podría empezar cada una de las cosas que digo diciendo en mi opinión, En tu pero opinión. ya entendemos que lo que yo explico aquí es mi opinión. ¿Te gusta Michael Bay? ¿Cómo te puede A gustar veces, Michael Bay? a veces. Me gusta Michael Bay a veces, porque tiene algunas películas interesantes. La saga de Transformers, por ejemplo, me parece horrible. Mira que yo era de los que jugaba con los muñequitos de chicos de los Transformers, pero estas películas no me gustan. Sin embargo, a pesar de todo lo que puedas decirme, seguro que te me vas a poner... Armagedón me encanta. Armagedón Lo no me hace reconozco. gracia, pero Dos policías rebeldes, por ejemplo, A mí no, sí. nada. Me nada. encanta. Esa peli que Me hizo parece un Jordi videoclip, Moya. me parece un videoclip de 90 o de 100 minutos, pero un videoclip. Bueno, pero vamos a ver, es que películas donde te cuentan una historia lenta, con un ritmo que te apasiona, y otras historias que tienen un ritmo frenético y es un videoclip que te mantiene entretenido. O sea, y es difícil hacer un videoclip de 90 minutos y que aún así te mantenga pendiente, con lo cual yo creo que tiene sus méritos, ¿no? ¿Y Armagedón no te gustó? Armagedón no me gustó demasiado. Es una película que yo creo que explotó el mito ese de que viene un meteorito tal a destruir la Tierra y se recreó mucho, pero luego a la hora de ver la película yo tengo que confesar que me aburrí un poco. No me gustó demasiado la trama. Bueno, realmente la película que trae esta semana, Vamos a decir el título, que no lo hemos dicho. 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, lo que sí es cierto es que dicen que es de las mejores que ha hecho Michael Bay en los últimos tiempos. Sí, pero es secreta. Los secretos de Benghazi, pues sí. Bueno, eso dicen, yo tengo interés en verla, espero comentarla cuando ya la haya visto, porque de momento solamente puedo hablar de expectativas. Y sí, espero que esta película, aunque Michael Bay es muy dado a los efectos tremendistas, a grandes rámpagos del cielo y cosas así, esta película creo que va a tener un tono dentro de lo que es Michael Bay un poco más intimista y a lo mejor cambiando ese registro suyo nos ofrece algo interesante. Yo por eso le doy esa oportunidad a ver cómo Bueno, lo hace. ¿y cuál es el siguiente estreno de la semana? Voy a tener que colgarme para contártelo. Se trata de El bosque de los suicidios. La actriz como es Natalie Dormer, el director es la primera vez que, bueno, es debutante, pero tengo que decir que esto se basa en un cómic que a su vez se basa en una leyenda popular japonesa donde existe un bosque donde la gente va a eso, a colgarse. Qué animado, no me lo pienso perder cuando vaya a Japón de vacaciones, ¿eh? Por Sí, Dios. fíjate. Oye, vamos a ver. Toda ciudad tiene su leyenda negra, aquí tenemos el Salto del Tambor, ellos tienen el Bosque de los Suicidios, en Madrid tenían el puente, no recuerdo cuál es, hay un puente donde la gente se iba a suicidarse, vamos, hasta el punto de que tuvieron que poner paneles de cristal para que se siguiese viendo la vista, pero para que a la gente le fuese difícil trepar para saltar. Evidentemente el suicidio es algo terrible, pero ocurre y en todas las ciudades y en todas las regiones tienen su propia leyenda negra sobre esto. Bueno, yo Esta tengo que historia- decir, perdona César, que te Te perdono. interrumpa antes que nada, que la película tiene, o sea, las críticas no son muy buenas, pero que el cómic en el que está basado sí que está muy, muy bien. De hecho, es de un amigo nuestro. Sí, sí, Y no, Torres. y no lo decimos que esté bien porque sea un amigo nuestro, sino No. porque realmente es una historia No, el cómic bastante está muy lograda. bien. Lo que pasa es que últimamente hay esta moda de adaptar cómic al cine, porque no solamente se ha hecho con el género de los superhéroes, se lleva haciendo muchos años, y muchas veces hay que entender que el lenguaje del cómic y el lenguaje audiovisual del cine no siempre se pueden trasladar o traducir fácilmente, porque lo que funciona en el cómic o en la literatura a veces no funciona en el cine. Es por eso que muchas veces las adaptaciones no funcionan. Y otras veces ocurre que el director intenta adaptar basándose en el cómic, pero se va por donde le da la gana. Entonces yo siempre considero que eso es un error. Yo no te digo que se adapte igual, pero por lo menos que intentes rescatar el espíritu de lo que estás contando, porque si te gusta lo que estás contando, lo mínimo que puedes hacer es respetarlo. Pues sí. Yo cuando veo adaptación de no sé cuánto, libremente basado en... digo, tú estás recurriendo al grupo de fans o seguidores de esta publicación de libro o de cómic, pero luego no vas a satisfacer ni a ellos, porque te has ido por otro lado y probablemente... ¿Tú lo ves como una especie de engaño? Claro, yo voy a ver una película donde, no sé, Superman es un señor con bigote que se ha hecho una armadura y lanza rayos, y a lo mejor la película está bien, pero no me lo vendas como Superman porque nosotros esperamos algo de esa adaptación. Es igual que si haces El Señor de los Anillos y te vas por otro lado. Hay un ejemplo muy claro que en El Señor de los Anillos, por ejemplo, en la literatura describen como la dama Galadriel regala al enano 3 cabellos de oro,
y eso visualmente es muy difícil de contar. Entonces, conservaron el espíritu de esa historia de forma que el personaje de Gillies lo narra. Eso sí me parece que es una buena adaptación, porque aunque no lo cuentas como lo cuenta el libro, sí que adaptas el espíritu de lo que hay. Y bueno, espero que esta búsqueda de los suicidios haya funcionado así. Esperemos. Lo que sí que echo de menos esta semana, que en los dos estrenos no sea ninguno relacionado con los Oscars, porque de hecho esta semana se estrenan dos de las películas nominadas a Mejor Película, como es En la habitación y Brooklyn, las dos irlandesas, por otro lado. Efectivamente, bueno, supongo que llegarán cuando puedan llegar a Ceuta, porque evidentemente estas películas, ahora que está cerca de los Oscars... Si gana alguna de las dos el Oscar, seguramente la veremos en Ceuta. Seguramente, pero es que también ocurre que, yo estoy hablando muchas veces con el director, hay un número de copias disponibles y cuando los cines la solicitan, si esa película tiene cierto éxito, pero no se ha previsto que vaya a ser un boom, no hay copias disponibles para todo el mundo. Entonces los cines tienen que ponerse en cola según la audiencia. Ceuta es un sitio pequeño, con lo cual vende menos entradas que un gran cine de Málaga. Entonces estas películas muchas veces no llegan. También estará de los intereses del programador. Justo reconocer que al final terminan llegando. Por lo menos recuerdo dos casos en concreto de películas que ganaron el Oscar, como fue The Artist y Argo. Tardaron bastante, pero al final llegaron. Sin embargo, por ejemplo, Gran Torino, que fue una película muy premiada, una película estupenda de Clint Eastwood, no llegó nunca a Ceuta, porque cuando había copia disponible ya habían pasado un montón de meses después de los Oscars y ya no... El tirón comercial no se había sino perdido. Que todo el mundo ya la había visto a través de internet, ya qué sentido tenía traerla. Estas películas pasan, pero claro, por mucho que me fastidie Ceuta, al final tenemos un cine pequeño y no tiene el tirón en el cine que otras muchas ciudades, entonces eso también es un hándicap a la hora de poder ver películas. Cierto. A ti los Oscars como que no te gustan demasiado, ¿no has perdido ya la fe en los premios? Yo he perdido la fe en los premios desde hace mucho tiempo. Yo era de los que se quedaban hasta las 6 de la mañana viéndolo, incluso cuando se ponía antiguamente en Canal Plus, tenías que buscar la forma, si no lo tenías, de piratearlo para verlo, y yo con 17, 18, bueno, no me acuerdo de la edad que tenía, pero yo me quedaba viéndolo, y luego la conversación del día siguiente era sobre los Oscars, pero no sé, encuentro que todo está tan politizado, y te voy a hablar del ejemplo, yo creo que más claro. Tenemos ahora sobre todo la polémica sobre si le van a dar el Oscar o no. Que creo que esta vez se lo van a dar seguro, si Leonardo DiCaprio por fin, y es verdad ya, que probablemente no sea por la mejor interpretación de su carrera. A eso iba yo. ¿Le van a dar el Oscar porque se lo merece en esta película o porque se lo ha merecido y ahora es justo dárselo? Bueno, ¿es justo dárselo porque ha hecho películas si hay alguien que este año se lo merezca más? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con que no tendría que ser así. Al final se convierte en una especie de concurso de popularidad, de política, de negociaciones. Los representantes de los actores, de los productores, promocionan las películas y negocian estas cosas para influir, con lo cual al final no estamos viendo un premio a la calidad artística ni al trabajo de esta persona en ese trabajo, sino que influyen otros muchos factores. También pasa en los Goya en cierta medida, aunque estemos más pequeños y seamos España. Y eso llega un momento que a mí me decepciona. Entonces sí, me estoy pendiente, me entero, pero no le pongo el mismo cariño que antes. A mí sí me gusta, César, no me voy a quedar toda la noche viéndola. No me voy a quedar toda la noche viéndola, más que nada porque no estoy nada de acuerdo con la película que creo que va a ganar, que va a ser Renacido, porque ya sabes que a mí Iñárritu no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, tiene pinta de que se va a llevar el Oscar a Mejor Director por segundo año y mejor. Yo no sé que no va a ganar, sé que no va a ganar mi favorita, pero voy a romper una lanza por Mad Max. Pues dicen que, de hecho, muchos consideran que es la mejor película del año. Yo he leído muchas críticas sobre por qué no va a ganar, y uno de los motivos es porque, como se merece DiCaprio esto, lo mismo da a Iñárritu la del Renacido. Pero a mí me gusta que se haga esta película porque yo creo que esta película está demostrando que se puede hacer cine de acción, cine de aventuras, cine de ciencia ficción, que además de ser un espectáculo visual, tiene calidad artística. Y para mí, a pesar de todo lo duro o todo lo llamativo que es Mad Max, creo que es una reivindicación a ese tipo de cine. Estamos acostumbrados a que hay géneros de cine que son géneros prestigiosos, donde se llevan premios, donde es el gran cine, y otros géneros que son el blockbuster para vender muchas entradas y ganar pasta. Y yo no creo que debe haber que sean dos caminos irreconciliables. Entonces espero que Mad Max sea una forma de reivindicar esto. Que finalmente, te digo, no creo que vaya a ganar. Veremos, seguramente la semana que viene hablaremos de quién ha ganado y de cuál ha sido el gran fracaso, porque siempre seguro que hay alguna que suena como favorita y que después que no, pero bueno. Sí, en fin, así bueno, tenemos que seguir hablando de cultura porque si no se nos va el tiempo y después me dices que no te dejo tiempo. No me dejan hablar, no me dejan hablar. Tenemos que hablar de la agenda cultural porque viene marcado por el concierto de Argentina esta noche. Bueno, esta noche es el concierto de Argentina, al final vamos a ver una entrevista, he tenido una oportunidad para hablar con ellos unos minutos, nos ha concedido una pequeña entrevista y tengo que decirte que me ha sorprendido, primero porque es una persona muy cercana, desde Huelva,
Y es de aquí cerca, Sí, pero además una persona muy cercana que me estuvo contando. Y luego, a pesar de que parece que es una persona bastante joven, tiene una carrera desde pequeña, ha estado el año pasado en Los Ángeles, bueno, tiene una voz prodigiosa. Nos hizo el favor de cantarnos un poquito allí para nuestra entrevista, que luego lo veréis ahí, que le hemos insertado eso en mitad de la entrevista. Y yo recomiendo que cualquier persona que esta noche tenga disponibilidad a las 9 vaya a verlo. Creo que todavía quedan unas pocas entradas. Aprovéchenla porque no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que pueda volver. Esta es la tercera vez que viene a Ceuta, pero una vez cada 4 o 5 años, y presenta un disco muy bonito donde, bueno, ella lo cuenta ahora en la entrevista, yo lo adelanto, es un disco para las personas que tienen curiosidad por el flamenco, pero que no lo conocen, que sirva de introducción, porque además va explicando qué son cada canción, qué estilo toca, y son estilos clásicos. No se trata de flamenco fusión, se trata de flamenco de verdad. Yo creo que es muy interesante para iniciarte en el flamenco, Pues, y a que le guste el flamenco, pues para disfrutar. Claro que sí, pues animamos a que vayan esta noche a Rebellín. Por cierto, también en el Rebellín una exposición que estará disponible hasta el 29 de febrero, un mundo único y visiones diferentes, en la que participan 27 fotógrafos de la Asociación Miradas. Así es, con estas exposiciones la Asociación Miradas ya tiene un convenio con Cultura, con lo cual se están poniendo en el Teatro Rebellín una serie de exposiciones, algunas con unas fotos muy bonitas de aquí de la vecina Chagüen, con artistas tanto de Ceuta como de Chagüen, y es una, valga la redundancia, merece la pena echarle una mirada. Bueno, pues también otra exposición relacionada con Chagüen precisamente, que en este caso en el Museo de Rebellín. Efectivamente, la de Amadia Nanú, que es una exposición que va a la relación o el hermanamiento entre Chagüen, de Chagüen a Nueva York, donde hay fotos muy curiosas, tanto de Chagüen como de Nueva York, y con una mezcolanza de estilos, y bueno, pues intentas hacer una especie de hermanamiento entre estas dos ciudades que a priori parecen tan distintas, y que a través de esta fotografía podemos entender lo que tienen en común. Bueno, pues también la recomiendo mucho. Pues lo recomendamos todo, por todo lo que sea relacionado con cultura, lo recomendamos. Y venga, César, recomiéndame el libro, por Dios, porque si no me va. Bueno, pues este libro que seramos aquí, a ver si nuestro... Hola, ¿qué tal? Bueno, este libro es El hombre del castillo, en inglés, The Man in the High Castle, que acaba de estrenar hace muy poco. ¿Qué? Castle. High Castle. The Man in the High Castle, bueno, El hombre en el castillo en castellano, aunque es una obra inglesa de Philip K. Dick, uno de los principales autores de ciencia ficción, famosísimo por Blade Runner. Blade Runner, que es la película... Sueñan los androides. Es la película basada en Sueñan los androides con... Ovejas eléctricas, ¿no? Bien, con ovejas eléctricas. Y bueno, pues Total Recall, que es la película que hizo Schwarzenegger sobre Desafío Total. Es un autor muy conocido y hay una serie de televisión y una película. Muy por encima se trata de una ucronía, una historia ficticia sobre la historia real. Los nazis en la guerra mundial descubren la bomba atómica antes que los americanos, ganan la guerra. Madre mía. Y hoy, en los años 50, la mitad de Estados Unidos está dominada por el imperio nazi y la otra mitad por el Japón. ¡Qué agradable! Sí, sin embargo, en mitad de esto hay una especie de movimiento de resistencia donde intentan pasarle a una película, al hombre de High Castle, una película donde se ve el mundo que nosotros conocemos, donde gana los americanos la guerra mundial y desembocan en el mundo actual. Entonces, gran parte de la película y de la trama de la serie, de la novela, va sobre estas películas del mundo real. ¿Qué hace en este mundo ficticio? ¿Es una realidad paralela? ¿Ha habido un cambio en la historia? Entonces te plantea un misterio interesante. Yo voy a leer muy brevemente aquí en la contraportada, una crítica que decían, dice, Philip K. Dick se enfrenta al reto de describir cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la guerra en la novela que consolidó el género de la ucronía, que fue esta. ¿Sí? Quizás sea la mejor obra de Dick y la más notable de las narraciones sobre mundos alternativos que se haya escrito jamás. Yo invito a cualquiera que o bien lean la novela para empezar, y luego, si les apetece, además vean la serie, porque yo me la voy a leer. Yo estoy leyendo la novela y además estoy viendo la serie, las dos cosas a la vez, con lo cual tengo las dos historias un poco mezcladas pero aún así estás. estoy enganchado. Tengo unas ganas de terminarlo, luego me dará pena, pero es precioso. Bueno, pues seguramente, y si me gusta, seguramente traeremos otros libros de Philip K. Dick a esta sección, ¿de acuerdo? Perfecto. Me comprometo a ello, me comprometo. Soñaremos con una oveja eléctrica. Bueno, nosotros nos marchamos, pero recuerden que estos últimos minutos de la sección estarán dedicados a esa entrevista que le ha realizado César a la cantante argentina. Nosotros volvemos el lunes con más tertulia política, esta vez entre caballas y ciudadanos, y la sección de deportes con nuestro compañero Rafa Báez. Que pasen muy buen fin de semana y hasta el lunes. Este viernes Ceuta tiene la suerte de poder contar con la cantautora onubense Argentina, que en su ruta, en su gira, ha podido visitarnos. Y además nosotros tenemos la suerte de poder hablar con ella unos minutos. Argentina, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguro que te la han hecho muchas veces, no veis el original, pero ¿qué tal el barco?
Pues bien, la verdad que bien. Bueno, tengo amigos con un barco más pequeño del que he venido, pero es verdad que bueno, estoy más o menos acostumbrada. Yo no suelo marearme con tanta facilidad como otras personas. ¿Cómo has decidido tú coger esta profesión? Porque según entiendo, tú empezaste siendo bailadora. Sí, un poquito de baile. Bueno, mi madre me apuntó a una academia de baile con 3 años y medio. Yo sigo bailando hasta los 12 y por suerte, o bueno, por desgracia, yo creo que por suerte, casi todos los años se cambiaba de profesora porque era una asociación de vecinos. Una de ellas, en vez de poner lo que en aquel entonces se llevaba, que era la cinta de cassette, pues nos traía a su guitarrista y ella misma nos enseñaba los pasos y nos cantaba a la vez, ¿no? Y a mí eso la verdad que me llamaba la atención. Vamos, yo no bailaba, yo en ese momento me quedaba mirándola a ella como cantaba, ¿no? Aparte, me gustaba cantar desde muy pequeñita porque me gustaba mucho imitar a Marisol. Yo me empapaba de las películas de Marisol. Sobre todo hay una de mis preferidas que es Marisol rumbo a Río, cuando se va a Río de Janeiro. Bueno, montada en un barco, como he hecho yo ahora. En el baile también empecé a escuchar los primeros cantes de flamenco y demás. Cambiaron otra vez de profesora. Y en esa clase pues vino una compañera y me dijo, le he cantado un fandango a la profesora de guitarra, de clases de guitarra, y me ha dicho que me va a enseñar todos los estilos de Huelva, todos los estilos de fandango de Huelva. Y le dije, pues yo me sé algunos de la profesora anterior. Y me dice, pues vente después de la clase y que te escuche. Y bueno, fue así, me escuchó, me dice, vente el sábado que empezaremos a darte clase. No, pues esto es un poco de tu pasado, que llevas ya más de 10 años de carrera porque has estado en varios grupos y luego ya en solitario. Sí. Presentas llevas 4 discos y ahora aquí en Ceuta presentas tu tercer disco, Un viaje por el cante. Exacto. Y según yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, es un poco una reivindicación a estos cantes populares. Yo creo que tú en tu carrera te estás enfocando un poco a hacer una cruzada por reivindicar estos cantes populares y darles valor. ¿Es así? Yo soy aficionada al flamenco, me gusta mucho mi música, me gusta aprender cada día más de ella. Como dije en la rueda de prensa, tuve la suerte un día o no sé, la gracia de presentarme a un concurso de fandango que se celebra en Huelva. ¡Ay! María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Me presenté a este concurso de fandango que realizaba la Fundación Cristina Heire, que está en Sevilla, pero bueno, en cada ciudad hacía un concurso de soleá, de taranta, de fandango de Huelva, y bueno, me decidí presentar a este concurso para poder obtener esta beca, poder irme a estudiar a Sevilla, estudiar flamenco. Y es verdad que es muy importante la teoría, ¿no? El conocer todos los cantaores que crearon el cante, que los recrearon, todos los estilos, ¿no? Todas las variantes, ¿no?, que hay de soleá, de seguirilla, de toná, de taranta, y bueno, para mí eso es fundamental a la hora de dedicarme profesionalmente de lleno al mundo del flamenco. Estuve 3 cursos allí aprendiendo, con José Blas Tomasa, con Esperanza Fernández, con Paco Taranto, clases de técnica vocal también, que esa era la primera clase que teníamos, de calentamiento de voz, desayunábamos y después rápidamente a las clases a cantar, ¿no? A poner en práctica aquello que nos enseñaban. Fue un buen inicio, pero además llevas una trayectoria estupenda porque el año pasado fue un buen año. Recibiste tu segunda nominación con los Grammy Latinos, has estado en Los Ángeles. ¿Cómo ha sido esta experiencia de hacerse las Américas? Pues bueno, bastante bien, bastante bien porque bueno, ves a muchísima gente que cómo quiere tu música, cómo la adora, ¿no? Cómo la admira, ¿no? Y contenta de estar doblemente nominada, o por segunda vez. Ya lo puedo disfrutar con Un viaje por el cante, que es el disco que vamos a presentar aquí. Y contentísima de poder estar nominada con Miguel Poveda, Estrella Morente, Tomatito, José Mercé, Vicente Amigo. Son artistas muy grandes que admiro,
que aprendo de ellos, y para mí el Grammy era estar nominados con ellos. Lo que hicimos en Los Ángeles fue El amor brujo de Manuel de Falla, con la Filarmónica, la FIL de Los Ángeles, en el Walt Disney Concert Hall, bueno, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, que es uno de los directores de orquesta más conocidos, ¿no? más poderosos, y una bellísima persona. Fueron días de convivencia porque íbamos artistas invitados, Farruquito y yo creo que fueron 4 días de estreno de lleno absoluto, estrenando esta obra que, bueno, el año pasado pues se cumplían 100 años de esta obra que hizo Manuel de Falla, El amor brujo, y son experiencias que bueno, el estar fuera de casa pues lo valoras mucho más, ¿no? Bueno, pues yo les recuerdo que tenemos a Argentina a las 9 en el Rebellín, esperemos que allí siga con esta línea de éxitos, pero antes de irnos yo primero te deseo mucha mierda. Muchas gracias. Y segundo, si te quiero preguntar antes de que terminemos, ¿hacia dónde ves tú encaminada tu carrera en un futuro cercano? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? Yo quiero seguir la línea que ahora mismo llevamos, ese camino de sinceridad, ¿no? De verdad, de seguir cantando el cante flamenco. Si es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en Sinergia, que ha sido mi cuarto disco, he tocado un poquito el mundo de la copla, donde he podido apreciar que es una música muy diferente, que siempre ha ido de la mano, yo creo que del flamenco, porque muchos, Juanito Valderrama, Antonio Mairena, todos han cantado un poquito de copla, si no la han versionado por bulería, pero es verdad que me gusta aprender de otras músicas, el tango argentino, el fado portugués. Yo creo que aprender otras músicas es positivo, ¿no? Y es bueno, y yo quiero seguir esa línea, seguir aprendiendo, seguir haciendo conciertos. Por supuesto, los discos son muy importantes, ofrecerle al público algo nuevo que contar, algo nuevo que decir. Yo creo que eso pues es un consejo que me dio Enrique Morente meses antes de desaparecer, de fallecer, y la verdad que yo lo tomo como un regalo de Dios, un regalo que me dio él aquel día, unas bellísimas palabras, y tomo su palabra de seguir haciendo discos mientras pueda, para ofrecer al público algo diferente, que pueda escuchar de mí y que pueda disfrutar. Yo te deseo que puedas cumplir este sueño, que sigas cosechando éxitos y que vayas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora, y que en el Rebellín, bueno, pues podamos vivir otro de esos éxitos. Recuerdo, mañana a las 9. Un placer, Argentina. Muchas gracias. Y mucha mierda. Gracias.